El Junkers Ju-87 Stuka sigue siendo uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. Con su tren de aterrizaje fijo, alas de gaviota invertidas y la infame sirena aullante, se convirtió en el símbolo mismo de Blitzkrieg, un heraldo volador de destrucción. Desde la invasión de Polonia en 1939 hasta las victorias arrolladoras en Francia y las primeras etapas de la Operación Barbarroja, el Stuka se ganó una temible reputación como punta de lanza del poder aéreo táctico alemán. Pero conforme progresaba la guerra, esta dominancia empezó a desaparecer. Los aliados habían cerrado la brecha en el aire y en el frente occidental, los escuadrones de Stuka ya no podían operar libremente. No obstante, en el extenso frente oriental, el Ju-87 halló un segundo propósito, ya no como bombardero en picado, sino en una nueva y letal misión: cazar tanques soviéticos. Esta es la historia del Ju-87G Stuka, la variante especializada en la caza de tanques que se convirtió en una amenaza formidable para la armadura soviética y los audaces pilotos que lo convirtieron en una de las armas antitanque más temidas en el frente oriental. Para 1943, el Ejército Rojo desplegaba tanques en cantidades abrumadoras y Alemania requería un asesino aéreo de tanques confiable. Entre varios aviones considerados para este papel, el Ju-87, aunque envejecido, seguía siendo un candidato principal debido a su robustez, precisión y familiaridad entre los pilotos de ataque a tierra de la Luftwaffe. Uno de sus defensores más fuertes fue Hans Ulrich Rudel, el piloto alemán más condecorado de la guerra. Rudel, un as experimentado de Stuka, había eliminado numerosos tanques usando Ju-87Ds equipados con cañones de 20 mm. Pero la Luftwaffe necesitaba algo con más potencia. La solución llegó en forma de un par de cañones Bordkanone 3.7, adaptados del cañón antiaéreo Flak 18 de 3.7 cm. Montadas bajo las alas, estas armas dieron lugar al Ju-87G, apodado Kanonenfugel o pájaro cañón. Marcó la evolución final del Stuka, un destructor de tanques volador diseñado para enfrentar de frente al acero atado del Ejército Rojo. La conversión del Ju-87 en un cazatanques comenzó en el invierno de 1943. Los ingenieros montaron un cañón Flak 18 bajo cada ala del Ju-87D1 en cápsulas especialmente diseñadas para pruebas. A pesar de su volumen y peso de casi 600 libras cada uno, estos cañones bajo el ala le otorgaron al Stuka la nueva misión de cazar armaduras enemigas. El primer vuelo de esta configuración experimental tuvo lugar el 31 de enero de 1943 con el Hauptmann Hans Karl Stepp al mando. En abril de ese año, la primera variante de producción, la Ju-87G1, fue entregada a los escuadrones de primera línea. Los dos cañones Bordkanone 37 de 3.7 centímetros eran alimentados cada uno por un cargador de 6 rondas cargado con proyectiles perforantes de armadura de núcleo de tungsteno. En manos de pilotos diestros como Hans Ulrich Rudel, el Kanonenfugel probó su valía contra los blindados soviéticos. Los modelos G, convertidos de los fuselajes Ju-87D, mantuvieron la envergadura corta y dimensiones del fuselaje, pero eliminaron los frenos de picado, indicando un cambio de tareas de bombardeo en picado al ataque terrestre. La variante G2 de seguimiento introdujo alas extendidas tomadas del Ju-87D5, mejorando la estabilidad y la capacidad de carga útil. Se produjeron un total de 208 G2 con al menos 22 conversiones adicionales de los modelos D3 existentes. Con estas mejoras, el Ju-87, antes considerado obsoleto, renació como un preciso destructor de tanques para los feroces combates en el frente oriental. Pero el Ju-87G Kanonenfugel no se limitaba solo a los tanques. En las extensas batallas del frente oriental, sus pilotos atacaban una gran variedad de objetivos, desde tanques y cañones autopropulsados soviéticos hasta camiones de suministro, barcazas, artillería y búnkeres fortificados. Con los frentes en constante movimiento, los Stuka a menudo operaban desde aeródromos improvisados, realizando múltiples misiones diarias bajo condiciones extenuantes.
El frente oriental tenía abundantes objetivos y pocos pilotos lo aprovecharon más que Hans Ulrich Rudel, cuyos ataques incesantes fueron muy elogiados por los altos mandos. Como Ferdinand Schorner comentó, Rudel reemplaza a toda una división. Aunque el cañón Bordkanone de 3.7 centímetros podía destruir tanques soviéticos, el éxito requería precisión. El T-34 tenía 20 milímetros de armadura en el techo del casco y solo 16 milímetros en la parte superior de la torreta. Los lados de su casco ofrecían 40 mm de protección inclinados a 41 grados, lo que lo hacía vulnerable solo bajo las condiciones adecuadas. Para lograr un derribo, el piloto del Stuka debía aproximarse a baja altitud en un ángulo pronunciado y disparar a no más de 365 metros, lo cual requería nervios y habilidad. A inicios de 1943, Hans Ulrich Rudel volvió a Alemania para encabezar una unidad antitanque experimental, pilotando los nuevos Ju-87 con cañones gemelos de 37 milímetros, abriendo un nuevo capítulo en la evolución del Stuka. La unidad de Rudel fue desplegada inicialmente en Crimea, donde las tropas alemanas combatían un significativo desembarco anfibio soviético en la península de Kuban. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. Los pájaros de cañón atacaron las embarcaciones soviéticas con tropas y suministros. Rudel afirmó haber destruido más de 70 durante la operación. Su notable desempeño le valió las hojas de roble para su Cruz de Caballero, otorgadas personalmente por Hitler en reconocimiento a sus contribuciones en el frente oriental. Poco después, Rudel regresó a su élite ala de bombardeo en picado STG-2 Immelmann, esta vez comandando su nuevo escuadrón antitanque Ju-80 y 7G-1. Los lideraría en acción durante la batalla de Kursk en julio de 1943, donde el frente oriental se convirtió en un campo de pruebas para este mortal avión cazatanques. En junio de 1943, previo a Kursk, el Ministerio del Aire alemán ordenó una producción limitada de 20 Ju-80 y 7Gs, iniciando la breve pero letal carrera operativa de esta variante especializada. Cuando la Operación Ciudadela, la ofensiva alemana en Kursk, inició en julio de 1943, solo unos pocos de los nuevos Ju-80 y 7G Kanonenfugal estaban listos para el combate. En el primer día de la batalla, Hans Ulrich Rudel voló el único Ju-80 y 7G-1 oficialmente designado en acción. Antes de que la serie G se estandarizara, varias variantes de Ju-80 y 7D ya habían sido modificadas en el campo con cañones Bordkanone de 37 milímetros bajo el ala, sirviendo como aviones improvisados para destruir tanques. A pesar de su número limitado, el desempeño del Ju-80 y 7G en Kursk impresionó a los comandantes. Su habilidad de destruir blindados soviéticos desde el aire brindó un contrapeso crucial a las crecientes fuerzas de tanques del Ejército Rojo. La escuadrilla antitanque de Rudel, recién equipada, fue lanzada al centro de la batalla durante la Operación Ciudadela, brindando apoyo aéreo cercano al segundo cuerpo de Panzer SS en su avance por el eje sur del saliente de Kursk, tal como se esperaba. Volando sus Kanonenfugle delante de las puntas de lanza blindadas, Rudel y sus hombres apuntaron a las columnas de tanques de reserva soviéticos que se apresuraban a las líneas del frente. En una serie de ataques agresivos, la escuadrilla afirmó haber destruido decenas de tanques enemigos. Se dice que Rudel derribó 12 T-34 en un solo día. A través de amargas experiencias, los pilotos de Stuka aprendieron a explotar las debilidades de la armadura soviética. Los pilotos apuntaban a las cubiertas de los motores, techos de las torretas y tambores de combustible traseros de los T-34. El humo de escape característico ayudaba a alinear los disparos. Un impacto en el motor podía provocar una devastadora explosión secundaria. Para maximizar la precisión, Rudel recomendó volar a solo 15 metros sobre el suelo, una altitud peligrosamente baja que exponía al piloto al alcance de las armas pequeñas. Pero la baja velocidad y excelente visibilidad hacia abajo del Ju-87 lo hacían ideal para ataques precisos, permitiendo a los pilotos suficiente tiempo para alinear sus cañones de 37 milímetros en el objetivo.
Las misiones eran riesgosas, pero en manos expertas, el Stuka resurgió como un letal cazatanques en lugar de un bombardero en picado. La aparición del Ju-80 y 7G Kanonenfugel en el frente oriental tuvo un efecto inmediato y desmoralizador en las fuerzas blindadas soviéticas. Las tripulaciones de los tanques soviéticos y la infantería que viajaban expuestos en los T-34 aprendieron a temer el grito de los Stukas acercándose. El costo psicológico y físico fue inmediato. Las unidades de tanques quedaron desordenadas, afectando visiblemente la moral soviética. Para reducir estas pérdidas, los comandantes soviéticos empezaron a desplegar armamento antiaéreo cerca de sus unidades blindadas. Las armas antiaéreas móviles, junto con las ametralladoras pesadas, fueron empujadas hacia adelante para proporcionar protección de fuego directo contra atacantes de vuelo bajo. En respuesta, las unidades de Rudel adoptaron nuevas tácticas defensivas. Cuando se planeaba un ataque con los Stukas armados con cañones, ahora era estándar incluir 2 o más Ju-80 y 7s convencionales equipados con bombas y ametralladoras como elementos de escolta. Las aeronaves sobrevolaban el grupo de ataque, apuntando a las posiciones de flak soviéticas y suprimiendo el fuego enemigo, mientras los aviones de ataque realizaban sus incursiones. También servían como centinelas de alerta temprana contra los aviones de combate soviéticos que empezaban a reafirmar su control sobre el espacio aéreo disputado. A pesar de estas precauciones, el costo seguía siendo alto. El avión de Rudel a menudo regresaba a la base lleno de agujeros de bala, un testimonio de los crecientes peligros de las operaciones aéreas en el frente oriental. Sin embargo, el Kanonenfugel continuó volando, imperturbable y mortal. Después del fracaso de la ofensiva alemana en Kursk en julio de 1943, los soviéticos tomaron firmemente la iniciativa estratégica en el frente oriental. Días después de la retirada alemana, el Ejército Rojo lanzó la Operación Kutuzov, apuntando al saliente Oral al norte. La ofensiva amenazó con desestabilizar velozmente todo el sector norte del frente alemán. Para contener la marea, elementos del ala Stuka Immelmann, incluyendo el nuevo grupo antitanque de Rudel, fueron reubicados de urgencia al norte. Su misión era frenar el avance soviético y brindar apoyo aéreo vital a las unidades alemanas en tierra que luchaban por mantener la línea. Los pájaros cañón de Rudel volaban varias salidas diarias en condiciones cada vez más peligrosas, esquivando las defensas aéreas soviéticas, con menos apoyo de la Luftwaffe y líneas del frente que cambiaban velozmente. A medida que se intensificaban las ofensivas de verano soviéticas, el grupo de Rudel se convirtió en un componente clave del esfuerzo defensivo alemán. En reconocimiento a su liderazgo y eficacia en combate, Rudel fue nombrado comandante del tercer Sturzkampfgeschwader, 2 tras la muerte del anterior comandante del grupo en acción. Para finales de 1943, Rudel había volado en más de 1.500 misiones y se le atribuía la destrucción de al menos 60 tanques soviéticos, cifras que, aunque influenciadas por la propaganda de guerra, reflejaban el papel cada vez más desesperado del Ju-80 y 7G en retrasar los avances de la armadura soviética. Sus acciones le valieron más condecoraciones, incluyendo las hojas de roble y espadas para la Cruz de Caballero, y consolidaron su reputación como el piloto de ataque terrestre más célebre de Alemania. Pero tras los galardones se ocultaba una dura realidad. La envejecida fuerza Stuka de la Luftwaffe, incluso en su forma de matar tanques, estaba siendo llevada a sus límites en una guerra que ya no podía revertir. Durante la ofensiva invernal soviética en Ucrania, el escuadrón Stuka de Rudel cambió repetidamente el rumbo de la guerra, especialmente en la batalla de Kirovograd en noviembre de 1943, donde frenaron un gran asalto de cientos de T-34. Para entonces, Rudel se había vuelto una figura clave en la propaganda nazi. Su unidad fue aclamada como la Brigada de Fuego del Frente por su constante despliegue a puntos de crisis. Mientras otras unidades de bombarderos en picado pasaron a aviones como el HS-129 o Focke-Wulf 190, Rudel permaneció leal al Ju-87. Liderando desde el frente en pistas improvisadas y condiciones difíciles, motivó a sus equipos de tierra a mantener los aviones dañados volando, a pesar de las temperaturas congelantes y la escasez de recursos.
El liderazgo de Rudel inspiró una lealtad absoluta. Sus pilotos los seguían misión tras misión, parecía no temer a nada. En marzo de 1944, tras un exitoso ataque a un puente del Dnieper, su unidad fue emboscada por combatientes soviéticos. Cuando uno de sus hombres aterrizó forzosamente en territorio enemigo, Rudel intentó un audaz rescate aterrizando su propio Stuka, pero quedó atascado en el barro y fue capturado por las tropas soviéticas. Negándose a permanecer prisionero, Rudel escapó nadando a través de un río y recorriendo más de 50 kilómetros a pie. Tras 2 días, volvió a las líneas alemanas, retornando sorprendentemente pronto a la cabina y a volar misiones. Para agosto de 1944, Rudel había reclamado 320 bajas de tanques en su Ju-80 y 7G Kanonenfugel, consolidando su reputación como el principal piloto cazatanques de la Luftwaffe. Tras el colapso del grupo de ejército centro, el ala Immelmann de Rudel fue trasladada al norte a la península de Kurland y pronto se vio envuelta en un compromiso desesperado tras otro. Promovido a teniente coronel en octubre, Rudel tomó el mando completo de su querido ala. Pero no hubo mucho tiempo para festejar. Pronto su unidad fue reubicada en Hungría para ayudar a las divisiones Panzer de las SS a romper el sitio soviético de Budapest. Con más cazas soviéticos, los cielos se volvieron mucho más peligrosos. En pocos días, Rudel fue derribado 2 veces, pero regresó a volar con la pierna enyesada. A principios de 1945, Rudel había volado en más de 2.400 misiones de combate y afirmaba haber destruido 463 tanques. En enero, se convirtió en el único receptor de la Cruz de Caballero con hojas de roble doradas, espadas y diamantes, el honor militar más alto de Alemania. Hitler trató de mantener a Rudel en tierra, pero él se negó. Mientras las fuerzas soviéticas avanzaban en Silesia, el ala de Rudel fue enviada para contener la ofensiva. Desde bases aéreas en Alemania, sus Stukas rescataron a las tropas alemanas en retirada y atacaron los puentes soviéticos sobre el río Oder. En una sola misión, se informa que Rudel destruyó 4 tanques antes de ser derribado nuevamente. En mayo de 1945, mientras el Tercer Reich se derrumbaba, Rudel lideró los restos de su ala en un vuelo final, rindiéndose a las fuerzas estadounidenses en el sur de Alemania. Hans Ulrich Rudel fue crucial en el innovador uso de aviones con cañones para combatir tanques. Sus tácticas y éxito en el campo de batalla con el Ju-87G Stuka en batallas como Kursk dejaron un legado duradero. Décadas después, las hazañas del A-10 Thunderbolt 8W de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desarrollado en la Guerra Fría para frenar los blindados soviéticos en Europa Central, se basaron en su filosofía de diseño. Al igual que el Stuka, el A-10 fue construido alrededor de un potente cañón diseñado para destruir tanques.